Friedrich Nietzsche, renombrado filósofo alemán del siglo XIX, fue una figura revolucionaria cuyas ideas desafiaron los fundamentos mismos de la filosofía tradicional y tuvieron un profundo impacto en el pensamiento posterior. Nietzsche fue conocido como un crítico incisivo de los sistemas de valores y las creencias establecidas, desafiando el concepto de moralidad y la idea de un Dios trascendente. Su filosofía del superhombre y la voluntad de poder buscaba trascender las limitaciones de la moralidad convencional y abrazar una existencia auténtica y afirmativa. Su trabajo, marcado por su estilo poético y provocador, generó una reevaluación radical de la moral, la religión y la cultura, abriendo nuevas vías de pensamiento en la filosofía occidental. Sin embargo, detrás de su enérgica búsqueda intelectual, Nietzsche también experimentó una vida personal marcada por la tristeza y el sufrimiento. Nietzsche estuvo marcado por una serie de dificultades y adversidades que moldearon su carácter en su niñez. Vamos a explorar qué desafíos enfrentó Nietzsche durante su infancia y cómo logró superarlos, convirtiéndose en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Desde una edad temprana, Nietzsche sufrió de problemas de salud, padecía migrañas debilitantes y problemas de visión. Estas dificultades físicas no solo le impidieron participar plenamente en actividades cotidianas. La niñez de Nietzsche estuvo marcada por un sentido de aislamiento social. Siendo un niño introvertido y dotado intelectualmente, a menudo se encontraba en desacuerdo con sus compañeros de escuela y luchaba por encajar. Este sentimiento de alineación se intensificó a medida que crecía. Sin embargo, este aislamiento también le brindó la oportunidad de desarrollar su propia voz y forjar un camino intelectual independiente. La niñez de Nietzsche también estuvo marcada por la pérdida. Perdió a su padre y a su hermano en su juventud, lo que dejó una profunda huella en su vida. Estas experiencias de pérdida y duelo contribuyeron a su reflexión sobre la naturaleza efímera de la existencia humana y la importancia de vivir una vida auténtica y significativa. A pesar de las dificultades que enfrentó en su infancia, Nietzsche buscó constantemente el significado y la verdad. A través de su amor por la música, la literatura y la filosofía, encontró consuelo en una vía para explorar las complejidades de la existencia humana. Su búsqueda incesante de respuestas lo llevó a cuestionar las estructuras establecidas y a desarrollar una filosofía radicalmente nueva. Una de las dificultades significativas que Nietzsche enfrentó en su vida fue el rechazo intelectual que experimentó por parte de la comunidad académica y filosófica de su tiempo. Sus ideas provocadoras desafiaban las convenciones y las creencias establecidas, lo que generaba hostilidad y críticas por parte de sus contemporáneos. El rechazo intelectual se manifestó de diversas formas a lo largo de la vida de Nietzsche. A medida que comenzó a desarrollar y a difundir su filosofía, sus obras fueron recibidas con escepticismo y rechazo. Muchos intelectuales de la época consideraban sus ideas como heréticas o incomprensibles, lo que llevó a su marginación y a menudo a la falta de reconocimiento por su trabajo. Además, Nietzsche se encontró a menudo en desacuerdo con las corrientes filosóficas predominantes de su tiempo, como el idealismo alemán y el positivismo. Sus críticas a la moralidad tradicional, la religión y la noción de la verdad absoluta chocaron con las creencias arraigadas de la época. Esto generó aún más la resistencia y el rechazo a sus ideas, y fue considerado un filósofo polémico y controvertido. Sin embargo, a pesar del rechazo intelectual, Nietzsche no cedió ante la presión y continuó desarrollando su pensamiento de manera audaz y original. Mantuvo la confianza en sus propias ideas y se dedicó a la búsqueda incansable de la verdad, incluso si eso significaba ir en contra de la corriente dominante. Es importante destacar que a pesar del rechazo inicial, las ideas de Nietzsche han ejercido una influencia duradera en la filosofía y el pensamiento contemporáneos. Sus críticas a la moralidad tradicional, su concepto de la voluntad de poder y sus perspectivas sobre el superhombre han sido objeto de debate y reinterpretación a lo largo del tiempo, lo que demuestra su relevancia y la profundidad de su obra, a pesar de las dificultades que enfrentó en su vida. La enfermedad mental y la soledad lo consumieron en sus últimos años, dejándolo en un estado de deterioro físico y mental. Esta tristeza profunda ha llevado a muchos a ver la vida de Nietzsche como una paradoja dolorosa entre su genialidad filosófica y su propia angustia existencial. Nietzsche experimentó un declive gradual en su salud mental en 1889. Sufrió un colapso en plena calle en Turín, Italia, después del cual se dice que nunca se recuperó por completo.
La enfermedad mental de Nietzsche, a menudo atribuida a una combinación de factores como la sífilis y la tensión intelectual extrema, lo sumió en un estado de confusión y delirio. Después de su colapso, Nietzsche pasó los últimos años de su vida en el cuidado de su madre y de su hermana, Elizabeth. Aunque físicamente cercano a ellos, se volvió cada vez más aislado y distante emocionalmente. Su relación con Elizabeth se deterioró y ella manipuló y tergiversó sus textos, distorsionando su legado en favor de sus propias agendas. A pesar de su deterioro mental, Nietzsche continuó escribiendo en solitario. Durante este periodo, produjo algunas de sus obras más controvertidas y provocativas, como El Anticristo y Ecce Homo, como lo dice su pronunciación en latín. Estas obras reflejaban una profunda desilusión con la sociedad y su lucha por expresar sus ideas a pesar de su estado mental debilitado. La tristeza y el sufrimiento se convirtieron en compañeros constantes de Nietzsche durante sus últimos años. La enfermedad mental lo dejó a menudo desesperado y angustiado. Sus diarios y correspondencia revelan un sentido abrumador de desesperanza y aislamiento. Mientras luchaba por encontrar un significado en la existencia y reconciliar sus ideas con su propia experiencia de sufrimiento. La vida de Nietzsche nos recuerda que incluso en medio de las dificultades y los obstáculos, es posible perseguir la verdad y trascender en los límites impuestos por la sociedad y la cultura. Su legado es una invitación a cuestionar y a explorar las profundidades de la existencia y vivir de acuerdo con nuestros propios valores y convicciones. A pesar de su corta vida, Nietzsche nos dejó un legado filosófico y literario que continúa influyendo en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la psicología y la literatura. Su enfoque en la voluntad de poder como una fuerza motivadora fundamental de la vida humana y su insistencia en abrazar la existencia en toda su complejidad resuenan con aquellos que buscan entender el mundo y encontrar un significado propio. La vida de Nietzsche nos recuerda que incluso en medio de las dificultades y los obstáculos es posible perseguir la verdad y trascender los límites impuestos por la sociedad y la cultura. Su legado es una invitación a cuestionar y a explorar las profundidades de la existencia y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y convicciones. Nietzsche falleció el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania, a los 55 años de edad. La causa exacta de su muerte ha sido objeto de especulación y debate. Según los registros médicos, la causa oficial de su muerte fue una neumonía, pero algunos investigadores han sugerido que pudo haber sufrido una sífilis avanzada o una enfermedad cerebral degenerativa. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse y compartir este video con sus amigos y familiares. Nos vemos a la próxima y me despido con gratitud y emoción, agradeciendo a cada uno de ustedes por formar parte de esta experiencia.